Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas, en el que ya llevamos unos cuantos capítulos en recorridos acerca un poco de diferentes temáticas en las que hemos ido hablando de cómo acompañar a personas que acuden a nosotras pidiendo ayuda o acompañamiento en diferentes situaciones, ¿no? Estamos teniendo, un gran apoyo y acogimiento del podcast y eso es algo de lo que estamos muy agradecidas, así que también de nuevo, gracias por estar en este nuevo episodio del podcast. Y hoy en concreto tengo la suerte de estar acompañada de Sandra Nabo. Ella es psicóloga y nutricionista y bueno, vamos a hablar de algo que ahora presento que me parece especialmente relevante en que también tengamos información y formación en ello, ¿no? Pero bueno, primero quiero dar un espacio a Sandra para preguntarle qué tal está, para que pueda presentarse si quiere de alguna otra manera y también agradecerle, ¿no?, que esté aquí. Así que bueno, hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Y bien, sí, soy psicóloga, nutricionista, algunas cosas más, pero vengo aquí en calidad de profesional, pero también en calidad de humana. Sí, entonces quiero decir que tengo experiencia personal en los trastornos de alimentación, por desgracia o también no por suerte, pero gracias a eso estoy aquí, ¿no? Entonces pude usar esa experiencia personal para, para ir descubriéndome, ir viendo qué había. Y he de decir que mi primera formación fue la nutrición. Y tuve mucha experiencia con personas con alteraciones de la conducta alimentaria, que ahora veo que aparte de alteraciones de la conducta alimentaria había mucho más. Y de lo que me di cuenta es que no era suficiente con un abordaje únicamente con la conducta alimentaria, la alimentación. Y a día de hoy confirmo, después de haber estudiado psicología, psicoterapia y más, que no se pueden separar, que conducta alimentaria que tiene una base psicológica y no se pueden separar. Y bueno, pues estoy aquí para aportar todo lo que pueda y espero también pasar un buen rato, que sea también didáctico y ameno. Ujú, pues seguro que sí. Y bueno, lo que te decía también antes, mil gracias por este espacio y por ceder también tu tiempo y energía a hablar de ello y también tus conocimientos, tanto por haberlo vivido como por haberlo estudiado y por haber también seguido acompañando en este sentido. Y también gracias por tu labor a la hora de acompañar a caminantes, ¿no? Como dices tú. De hecho, bueno, presentando ya un poco el tema. Hoy vamos a hablar de cómo acompañar a personas que están pasando por algún tipo de alteración en la conducta alimentaria. Y esto es algo que me parece muy relevante porque, bueno, por desgracia, es más común y habitual de lo que me gustaría o de lo que debería suceder. Y por eso, y porque en muchas ocasiones también lo que yo veo es que acaba siendo como un poco un denominador compartido, aun cuando no es ese, aun cuando no es esa la demanda inicial, creo que es pues muy importante que podamos explorarlo, incluso cuando no se da la demanda inicial y que también desde ahí podamos saber cómo acompañarlo. De hecho, también cambiando un poco el paradigma que se ha seguido hasta ahora, que es también un poco el objetivo que yo tuve, ¿no?, al contactar a Sandra, dado que, bueno, pues seguía mucho, ¿no?, la forma en la que intervenía en estos casos. Y es un paradigma o una forma de acompañar mucho más compasiva y mucho más holística de la que quizás se haya seguido haciendo hasta ahora, ¿no? No tanto desde un síntoma que hay que tapar o arreglar, sino también entendiendo mucho cuál es el contexto que ha llevado a que todo esto surja, ¿no? Y eso es un poco en lo que nos vamos a centrar hoy, en esta parte más compasiva. De hecho, cuando has hablado, Sandra, de, bueno, no solo soy una psicóloga, ¿no?, sino que también soy una humana. Creo que esta parte humana también es un factor muy importante, ¿no?, en la forma en la que acompañamos en este sentido. Y para empezar, quiero preguntarte, para establecer un poco las bases, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de TCA o de trastornos de la conducta alimentaria? Claro, primero voy a hablar de lo que dice el DSM y Ujú. luego voy a aportaros mi parte, sí, de experiencia y voy a ir un poquito más allá, pero evidentemente lo hemos de contextualizar. Sí, la actual guía de referencia al DSM lo explica como una alteración persistente en la alimentación, ¿no? O en comportamientos relacionados con la alimentación, que llevan a una alteración en el consumo, también dice la absorción de alimentos y que causan un deterioro en la salud o el funcionamiento biopsicosocial. Entonces, claro, también han hecho algunos cambios en el nombre y entonces antes se llamaban trastornos del comportamiento alimentario y ahora ha pasado a ser trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos.
En DSM-5 dice que hay pica, rumiación, trastorno de restricción, evitación de la alimentación, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracones, hay varios subtipos, ¿sí? Y además de estas 5 categorías, también han añadido otros trastornos específicos de la alimentación, ¿sí? Entonces, en estas variantes incluye otras variantes que no llegan a cumplir criterios. Por ejemplo, hablan de la anorexia atípica, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón de frecuencia baja. Sí, entonces todos estos están catalogados como lo que vemos en las siglas TANE, que son trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no específica. ¿Vale? Esto es lo que dice la literatura científica e IRSM, ¿vale? A mí hoy me gustaría ir más allá y en 1971 Nylander propuso lo que le llamó la teoría del continuo de las conductas alimentarias, ¿vale? Entonces, en ella viene a decir que en un polo del continuo se encuentran las conductas saludables, que podemos llamarle conducta alimentaria sana, y en el otro polo, los trastornos de la conducta alimentaria. Y dice que en medio de este continuo se sitúan las CAR, que son las conductas alimentarias de riesgo, ¿sí? Según mi experiencia en investigación, modificaría las CAR, las llevaría un poco más allá hacia los TCA y en medio, o un poquito más, que esto es flexible, añadiría las alteraciones de la conducta alimentaria, que las podemos encontrar como las ACA, que estas son como las más invisibilizadas. Muy importante tenerlas en cuenta, porque pueden llevarnos a trastornos de alimentación, pueden cronificarse, y es lo que vemos como dietantes crónicos. Y de hecho, es la gran mayoría de personas que he visto en mi vida tienen o las ACA o las CAR. A día de hoy sí que estoy viendo, evidentemente, trastornos de la conducta alimentaria, pero es que estas conductas alteradas pueden ser vistas y entendidas únicamente como simplemente malos hábitos, como alimentación desordenada, ¿no? Y son las conductas que solemos ver en la consulta de nutrición y es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque estas personas pues, sufren mucho, pero se ven muy invisibilizadas, ¿no? Como no tengo fuerza de voluntad, no consigo cambiar mi alimentación y hemos de ver que comparten los factores de vulnerabilidad, los factores predisponentes y mantenedores, los mismos que los trastornos de alimentación que veremos más adelante. Lo que pasa es que el nivel de gravedad, el nivel de funcionalidad no se ve tan afectado, pero hay sufrimiento y hay limitaciones, hay consecuencias, ¿sí? Sí. Entonces, yo diría que hay tantos TCA como personas, sí, eso es muy importante. Yo no he visto un TCA igual y es importante también ver que hay TCAs secundarios. Por ejemplo, lo que veo muchísimo en consulta son trastornos de la alimentación secundarios a traumas, trastornos de estrés postraumático que se ha cronificado y que se ha quedado ahí escondido, nadie lo ha diagnosticado y lo único que vemos es la conducta alimentaria alterada, ¿sí? Dentro del continuo en gravedad o no, pero lo único que vemos es esto. Muchas personas incluso que no tienen un diagnóstico de trastorno de alimentación, pero tienen conductas alimentarias de riesgo e incluso personas que están haciendo dietas continuamente, como he dicho antes, como dietantes crónicas, que tienen un trauma de fondo no tratado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, las causas son multifactoriales, pero en mi experiencia he visto que hay muchas experiencias de trauma detrás de los trastornos de alimentación y cualquier alteración de la conducta alimentaria. Hablo de trauma, específicamente el que yo veo más es un trauma relacional, trauma de apego, trauma complejo, no un trauma único, ¿no? También es importante decir que yo no incluyo o lo que le llamamos obesidad como trastorno de alimentación, que es que lo veo muchísimo. Es muy importante mencionarlo. La obesidad es un problema multicausal en el que la alteración de la conducta alimentaria puede estar o no estar, no está siempre presente, ¿sí? Así como tampoco podemos decir que es un trastorno mental. Eso es muy importante, ¿eh? Por eso lo quiero mencionar, ¿sí? Porque muchas veces lo veo incluido y digo, pero es que no lo podemos incluir, ¿sí? Entonces también quería decir que no hay diagnósticos puros, que normalmente es una mezcla entre unas cosas y otras y lo que nos interesa es también pues, ver esa causa subyacente, ¿no? Pero bueno, normalmente es multicausal, ¿sí? Ujú.
Vale, bueno, gracias Sandra por hacer este recorrido un poco, ¿no? De lo que ha venido siendo un TCA o los diferentes trastornos que es bajo el DSM quedan un poco estipulados o recogidos, porque, bueno, como psicólogos lo sabemos, ¿no? Que quizás es importante que existan pues esos diagnósticos o esos manuales diagnósticos para poder ordenar un poco la realidad, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones este ordenar la realidad también ha conllevado a reducirla y a estigmatizarlo un poco en cuanto a poner esa etiqueta y dejar esa etiqueta encima de una persona diciendo, bueno, tienes esto, incluso eres esto, ¿no? Cuando no se han hecho muchos esfuerzos por comprender qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que tú decías. Luego, lo importante es entender qué es lo que te ha llevado, ¿no? A estar en la situación en la que estás y que también nosotras como psicólogas tengamos la información de qué hay detrás de todo esto para poder aportar un poco ese enfoque de empatía respecto de la propia persona y reducir un poco la culpa o la Mm, vergüenza que también están asociadas a que se etiquete bajo este trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? tan importante, o sea, hemos de ver más allá. Es que no tratamos con anoréxicas, bulímicas, con descontroladas, o sea, tratamos con personas que han desarrollado un mecanismo de defensa en forma de un trastorno en la conducta alimentaria y con su cuerpo, como podría haber sido otro, y ha hecho lo mejor que ha podido, lo mejor que ha sabido con los mecanismos que ha tenido. ¿Sí? Entonces, claro, eso es muy importante, esa mirada apreciativa y ese ver mucho más allá de un TCA. O sea, no tenemos un TCA con patas, tenemos una persona con su historia, con su sufrimiento, con sus cualidades también, con sus habilidades. O sea, yo soy partidaria de ver, cuando estás atendiendo a una persona, ver su potencial. Sí, no salir de ahí. Es decir, evidentemente tener en cuenta lo que presenta y depende de si dónde está el límite de la gravedad y la derivación. Cuidado, porque en consulta ambulatoria no lo podemos tratar todo, pero tener mucho el foco en esta persona tiene recursos, tiene habilidades, tiene potencial. Vamos a lograrlo y esta persona tiene el potencial de sanar y de curar y lo va a hacer. Ahí esa mirada siempre. Más allá de lo que te cuenta, de sus problemas, de la historia, de que a veces, eh, a mí me pasa, y a día de hoy, incluso después de 2 años, te coge como un poco de miedo de ay, 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 pero nos hemos de centrar, arraigarnos como terapeutas y confiar. Y evidentemente siempre saber que si se ha de derivar, se deriva. ¿Sí? Y contar con equipo, contar con compañeros, compañeras, para ayudarte y sobre todo supervisar, pero mantenerte bien arreglada y confiar. Evidentemente teniendo las competencias, que eso es muy importante que un profesional que acompaña a casos de trastornos de alimentación ha de tener muchas competencias porque son casos complejos, son trastornos complejos, que no imposibles y no difíciles ni complicados, son complejos. O sea, tener muchas competencias y conocer de muchas cosas porque presentan muchas comorbilidades. Ujú, totalmente. Eso es súper importante, ¿no? Esa confianza genuina en la persona a la que acompañamos. Y no querer salvarla de alguna forma, ¿no? Sino que aportemos como un poco esa visión de acompañar, pero no de sacar a la persona de donde está, ¿no? No, no, pero es verdad que en ocasiones, o sea, no hemos de ser salvadoras, pero en ocasiones le hemos de coger la mano bien fuerte y quizá dar un pequeño empujón. No empujón forzado, pero sí que en ocasiones, y depende del momento en el que estén, hemos de tirar un poco y luego hablar de eso y empoderar a la persona, ¿no? Pero evidentemente no hemos de ser sus salvadoras, pero hay momentos de que necesitan contención y necesitan, sobre todo en algunos casos, como esa función de una madre nutritiva ahí que acoge, apoya y saca un poco del pozo, pero luego empodera y camina con ella hasta que la persona pues es autónoma y le suelta la mano en el momento adecuado, que eso también es muy importante. Ujú, Soltar la mano en el momento adecuado, pero no soltarla ni antes ni después, porque yo me he encontrado con personas que vienen que se les ha soltado mucho antes de que pudieran soltar la mano, o personas que han estado ahí, no sé, 15 años, que no hace falta. Es decir, a ver, entiendo que depende de los casos, un año más casos jóvenes y que no son trastornos de alimentación grave, hasta quizá podemos decir 8 años, que a ver, que eso
Evidentemente cada caso será un mundo, pero más o menos, pero ya tantos, tantos, tantos años, bueno, es que o no se está dando con el tratamiento adecuado o se está fomentando una relación terapéutica de dependencia. O sea, eso es muy importante. Ujú, claro. Y bueno, de hecho, ahora cuando hablabas de esa importancia de acompañar, coger la mano, ser la confianza que aún no tienen interiorizada, pero también en un momento dado dejar que puedan explorar también cuáles son sus recursos que existen, ¿no? Y que han sido reactivados poquito a poco, que puedan ya ponerlos en práctica, ahí me suena un poco también a las bases de un vínculo seguro, que es el que tiene que estar sí o sí de base en todo tipo de terapia, pero también especialmente en este acompañamiento, porque de hecho antes cuando hablábamos, ¿no? Y cuando hablaba Sandra de que en muchas ocasiones lo que hay debajo de un trastorno de conducta alimentaria es un trauma relacional o un trauma de apego, en ese sentido es muy importante que podamos reparar también siendo esa figura segura, ¿no? Y siendo ese vínculo seguro que quizá en otras ocasiones no se ha tenido cuando debería haber estado, ¿no? Y en relación con esto, si te parece, desarrollemos un poco más esta parte, ¿no? Esta parte de qué hay detrás o qué puede haber detrás de la conducta alimentaria alterada en cuanto a qué necesidades descubiertas podemos encontrar, qué trauma racional o de apego podemos encontrar. Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Y es la pregunta a la que después de tantos años todavía no he logrado responder de forma concreta y qué bueno, porque eso me lleva es el motor de mi motivación de la búsqueda de respuestas, de investigación de los trastornos de alimentación, porque como he dicho antes, no hay un TCA universal ni tan siquiera si lo categorizamos con las variantes de TCA. Y como he dicho antes, hay un TCA por persona. No me he encontrado un TCA igual y ni que responda a lo que hay detrás, ni que se manifieste igual, ni que aparezca de la misma forma, ¿sí? Y entonces es un trastorno, una alteración multifactorial, ¿no? Ahora después hablaré más de mi especialización, que es la parte más de trauma y la función emocional, pero también me gustaría contextualizar esa parte, ¿no? Lo que cuando hablamos de multicausal es que para que se originen y se mantengan, se encuentran implicados, ¿no?, múltiples factores interrelacionados entre sí. De hecho, en los trastornos de alimentación es como una especie de engranaje y un manojo, como yo veo la terapia, es ir tirando del hilo, ¿sí? Y sobre todo también tener en cuenta que a veces es de un hilo, de otro hilo y de otro, ¿vale? Para que no se desajuste, porque a veces tiras de un hilo y se desajusta otro. Y es poco a poco ir tirando de hilo, porque pueden haber detrás muchas cosas y se han de atender muchas cosas, ¿sí? Se dice que con los TCA, factores predisponentes, ¿sí?, que son aquellos factores que son el caldo de cultivo, ¿sí? Por ejemplo, genética, por ejemplo, rasgos de personalidad, trastornos de personalidad que son muy comórbidos. Claro, los trastornos de alimentación menos graves son los que tienen la personalidad más desarrollada y pueden mantener, a pesar del trastorno, relaciones, actividades, por ejemplo, trabajo, pero muchas personas con trastorno de alimentación que presentan trastornos de personalidad pues son más graves y complejos, ¿no? Después también un caldo de cultivo son experiencias traumáticas, eh, tendencias a la rigidez, a la obsesión, que eso tiene que ver con, con los rasgos de personalidad, ¿no? Después también cómo ha sido la educación alimentaria en casa, eso también es importante, ¿sí? Que aunque más allá de la alimentación hay muchas cosas, pero también yo me encuentro con que el factor de educación en la alimentación en casa y cómo han sido nuestros referentes también, cómo han comido nuestros referentes y cómo se han relacionado con el cuerpo, ¿sí? Y cómo han visto los cuerpos de los demás, cuál ha sido esa mentalidad, ¿sí? Lo que hoy le llamamos gordofobia, ¿sí? Que hoy en día todos sabemos qué es, pero antes esto no se sabía y hoy en día muchas de las personas que acompaño, muchas de las caminantes ya me dicen es que en mi familia había mucha gordofobia, ahora lo entiendo y sí, eso es un factor de vulnerabilidad y está detrás, ¿sí? Después hay los factores precipitantes, ¿no?, que son aquellos que aparecen justo antes del debut, que puede ser una experiencia estresante, un cambio de trabajo, un inicio de una dieta restrictiva también, cambios corporales en la adolescencia, ¿sí? Una experiencia traumática también, por ejemplo, una pérdida puede ser tanto un factor de vulnerabilidad como un factor precipitante, ¿sí?
Después también como factores de vulnerabilidad, que lo desarrollaremos un poquito más tarde, pero esos estilos educativos autoritarios, o también en el otro lado sobreprotectores, ¿sí? Eso también, que al final pues ahí crea experiencias psicoafectivas faltantes o sobrantes, ¿sí? Que eso es un caldo de cultivo. Y luego los factores mantenedores. Hemos de atender todos estos factores, son igual de importantes, ¿eh? De hecho, hemos de empezar por los mantenedores, ¿sí? Que sería lo que sería la punta del iceberg, que son aquellos que refuerzan el problema, la enfermedad, que la mantienen en el tiempo. También nos puede impedir que lo podamos erradicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser? La misma restricción, mantener una restricción alimentaria, que claro, es un factor mantenedor y al mismo tiempo puede estar siendo la función, o sea, lo que yo uso para canalizar mi malestar. Y aquí se ha de tener en cuenta, cuidado con esto, ¿no? Porque hay muchas intervenciones que lo que hacen es hacer comer a la persona, forzar a comer y, ostras, cuidado con esto, porque evidentemente es un factor mantenedor, pero si te está teniendo una función emocional, aquí estamos, bueno, descuadrando a la persona y desestructurando. Y yo digo, si no es grave, mantengamos esto y vayamos ayudando a la persona a dar recursos para que no tenga que usar esa restricción como una función de contención emocional, porque si le quitamos esto, es que el trastorno de alimentación puede ser, vamos, lo menos grave que le pueda pasar, ¿no? Después también el ejercicio físico extenso, un contexto estresante, ¿sí? También. Y luego algo que mantiene mucho, sobre todo en casos de TCA purgativo, son el vómito. El vómito sí que sería importante que lo podamos trabajar, si es que existe, lo antes posible, ¿sí? Porque el vómito es algo que puede mantener muchísimo, sobre todo en casos de bulimia, ¿sí? Sí, entonces, claro, vemos que hay estos factores, se han de tener en cuenta, pero esto daría para un máster. Para un máster o para dos, ¿no? Daría para un máster de 4 años. Yo en lo que me centraría, que es, como he dicho antes, en mi especialidad, y es factor de vulnerabilidad, ¿sí? Es el trauma y la función emocional del trastorno de alimentación, y también la función emocional de la comida, que no es lo mismo, ¿eh? Se pueden interrelacionar, pero función emocional de la comida y el trastorno de alimentación tienen aspectos diferentes, y esto es donde yo pongo todo mi foco y energía en mi investigación y formación. O sea, para mí esto es lo que me mueve, es mi pasión. Primero, eso empecé ya hace muchos años, incluso antes de estudiar psicología, yo ya leía, investigaba, porque claro, evidentemente eso me resonaba con mi propia historia, me ayudaba a entenderme. Es que cuando yo empecé a leer, era muy jovencita, sobre el impacto de los traumas, de las emociones, cómo podían impactar en la alimentación, nuestros problemas relacionados con el cuerpo. Dije, sí, ahora lo entiendo todo, ¿no? Yo no tengo una tara, si es que me ha pasado algo, ¿no? Y más cuando no tenemos recuerdos. Cuando no tenemos recuerdos, cuando hemos disociado una parte, pensamos si es que lo he tenido todo, porque a lo mejor han habido partes y experiencias que sí han estado, como por ejemplo la parte logística, la parte de una seguridad física, pero toda la parte emocional quizá, o alguna parte ha estado faltante. Tú, cuando eres niño, solo te quedas con una de las con una parte, más si ha habido algo que ha estado y que no ha estado. No nos podemos quedar con esta disonancia, nos quedamos con una de las cosas, y normalmente como niños nos quedamos con lo bueno. A no ser que todo haya sido muy desastroso, entonces ya sabemos lo que nos ha pasado. Pero en casos así genera mucha confusión, y poder entenderlo es como, ya nos quitamos esa parte, ¿no? Que además es un factor mantenedor de la culpa, el automachaque, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, en general podemos decir que la mayoría de las alteraciones con la alimentación, la mayoría, ¿vale? No digo todas, ¿vale? Pero podría decir que si todas pueden estar vinculadas al estado emocional, a nuestro estado emocional, ¿sí? Y que probablemente este estado emocional está desregulado por consecuencias de experiencias adversas, por ejemplo, traumáticas no resueltas. Podemos decir, por ejemplo, que el descontrol con la comida en un momento determinado puede estar vinculado a una situación dolorosa, a estrés también, a tener
una dificultad de afrontar el estrés, ¿sí? Por no saber regular nuestras emociones, por ejemplo, la tristeza, el aburrimiento. Y la comida, como decía antes, la función emocional, la comida tiene esta función como mediador emocional, ¿no? Se convierte en esa función de salvación, ¿no? Y hablo muchísimo en mis redes sociales sobre esto, ¿sí? Porque muchas de las personas que acompaño lo que hacen es culpar a la comida es mi enemiga, es que todo el problema, si no existiera comida, si yo tuviera una pastilla y me la pudiera tomar y no comer, sería feliz, claro, porque se encuentran en un gran conflicto porque lo que necesitan y lo que les ayuda, pero no sienten que les ayuda, pero al final lo entienden que sí, sienten que les daña, porque evidentemente también puede tener consecuencias, sobre todo cuando hay grandes sobreingestas, ¿sí? Pero si la usamos es por algo, y eso también es lo que hablábamos antes. Como terapeutas es importante que lo veamos así. Si usan la comida es porque están necesitando algo. A partir de aquí, pues vamos a ir indagando, ¿sí? Por ejemplo, también la restricción de comida, pues es como un mecanismo de control emocional, más de contener, de evitar estar en contacto con una misma, y más de ver, pues, qué ha pasado ahí para que la persona pues, tenga que restringir, ¿no? Que es que es mucho más allá que conseguir un cuerpo delgado o una determinada apariencia que encaje en los estándares de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en muchas personas que yo quiero adelgazar o que buscan esa restringir ese control alimentario, y si lo vemos únicamente como una forma para cambiar nuestro cuerpo, aquí nos estamos perdiendo muchas cosas, muchas. Podemos verlo como que la alimentación física y la afectiva se encuentran muy relacionadas, y además en la historia de cada uno de nosotros desde bien pequeños. Además podemos ver que hay una relación entre dos necesidades básicas. Esto lo decía Freud: el hambre y el amor. Ah, Y eso es que no lo podemos obviar. Es que no lo podemos obviar. Es que nuestra relación o sea, la comida es mucho más que comida. Yo veo en algunas ocasiones publicaciones que dicen, la comida es solo comida. No, la comida es mucho más que comida, ¿sí? Aún teniendo una alimentación sana, una conducta alimentaria sana, perdón, que no alimentación sana, porque aquí podríamos debatir también y nos daría para 3 podcasts más. Pero aún teniendo una conducta alimentaria sana, la comida es mucho más que comida. En la comida vienen emociones, eso es sano. Compartir, tierra, costumbres, ¿sí? Y luego, pues, si vamos mucho más allá y no hay una conducta alimentaria sana, pues podemos ver que esos conflictos con la comida pueden estar expresando desajustes más profundos, conflictos emocionales, por ejemplo, aquello que hemos callado, aquello no dicho, ¿sí? Es algo muy curioso, ¿no? Como por el mismo orificio que hablamos es por el que comemos, ¿sí? Y entonces todas estas alteraciones con la comida pueden estar expresando. De hecho, hay muchas expresiones cotidianas que usamos, que yo las recojo en consulta, lo simbólico, ¿no? Esto de, es que no he podido, me lo tuve que comer yo sola, ¿no? Por ejemplo, se divorciaron mis padres y me lo tuve que comer yo sola. O me lo tuve que tragar, o no he podido digerir todavía eso que pasó, ¿no? Y entonces también como psicólogas poder escuchar estas palabras y no dejarlas pasar, tener en cuenta esto, oye, esto que acabas de decir, ¿qué tal si nos paramos un momento, nos dejamos sentir? Eso sobre todo cuando ya hay un vínculo de seguridad, porque si no podemos ahí abrumar mucho a la persona, ¿sí? Pero tomar ahí en cuenta esas palabras, ¿sí? Y por ejemplo, también pues negarse a comer podría ser una forma de reafirmar internamente, por ejemplo, que puede haber un conflicto en la etapa de adolescencia, o también el comer por sobreingesta y alimentos que uno sabe que no le convienen. Normalmente yo me he encontrado que está allí muchos atascos
en la adolescencia, ¿no? Como es una forma de expresar yo como lo que quiero, cuando quiero y a mí me vas a querer como haciendo lo que yo quiera, me vas a aceptar igual, ¿no? Sí, también pueden ser una forma de canalizar emociones, por ejemplo, como mecanismo de defensa en algún momento en el que ha sucedido algo en edades tempranas que no hemos podido gestionar, no hemos tenido los recursos, ¿sí? Se genera como esa forma de canalizarlo a través de, ¿sí? A través del trastorno de alimentación, que eso sería la función emocional del trastorno de alimentación. Sí, bueno, no sé si estoy como si me quieres preguntar alguna cosa que yo pongo la directa. Y es que me apasiona este tema y sobre todo es eso, ver mucho más allá que lo que las alteraciones de la comida aparentemente esconden. Incluso las más, podríamos decir, mm, sencillas. Pongo un ejemplo, ¿eh? Ya paro. Tranquila. Incluso yo me he encontrado en personas que comen muy, muy rápido, ¿vale? Que dices, esto se puede tratar en una consulta a priori de nutrición, ¿vale? Comer muy, muy rápido, ¿verdad? Ya que en 3 minutos, ¿vale? Casi atragantar antes que comer, pero que no haya en principio nada más. Y indagar sobre esto y que esta forma de comer estaba vinculado a experiencias traumáticas abrumadoras en torno a la mesa cuando esa persona era niña y había grandes discusiones con su familia y lo que hacía era comer lo más rápido posible para irse de allí y huir de ese conflicto, de los gritos y esconderse. Y claro, cuanto más rápido comía, más antes se podía ir. Y entonces el sentarse delante de una mesa y empezar a comer detonaba esta conducta. Estaba volviendo a revivir. Incluso sentarse a la mesa, depende de lo que tú hayas vivido en la mesa, incluso comentarios, miradas policíacas, críticas, humillaciones, que acompañan a muchas personas en consulta que les ha pasado. Solo el hecho de sentarte a la mesa o prepararte la comida ya puede disparar esas memorias traumáticas y entonces hacer que tú tengas conductas que no entiendes, porque no tienes los recuerdos asociados, solo tienes esas memorias somáticas asociadas y procedimentales, y eso genera muchísima confusión y mucha culpa, ¿sí? Y por eso, claro, una intervención puramente conductual, eso no lo resuelve. Al final, primero, no sé si va a funcionar, porque claro, yo cuando trabajaba como nutricionista o no funcionaba o funcionaba en un tiempo, o luego, si esto se contiene a base de mucho sobreesfuerzo, que bueno, lo dudo, pero luego puede mutar a otro síntoma o puede generar mucha más ansiedad. Es que se ha de tener cuidado con esto. Yo no digo que la conductual no sirva, que la cognitiva no sirva, pero evidentemente hemos de tener como un maletín de herramientas y de enfoques y de terapias amplio. Sí. Totalmente. Bueno, has hecho cosas interesantísimas, Sandra. De hecho, hay una cosa con la que, bueno, como un poco por sintetizarlo, ¿no? Con alguna frase, es entender la funcionalidad del síntoma y no verlo simplemente como algo que hay que corregir. Creo que es esencial, ¿no? Para que luego no se acabe desplazando ese síntoma a otro, cualquiera que fuera a ser, que llenara también esos vacíos, ¿no? De hecho, me acordaba mucho también del cuento de Ana Llenas del vacío, de, bueno, pues vas a coger cualquier cosa que tape eso, ¿no? Que no quieres ver. Eso es, eso es. Ujú. Y de hecho también me resonaba un poco a una metáfora, ¿no? A la metáfora de la tabla de Titanic. La tabla en la que Jack o Rose se apoya en aquel momento, pues supone su salvación. Pero claro, el momento en el que ya has salvado, cuando esa tabla la llevas a tus espaldas durante el resto de tu vida, es algo que condiciona mucho tu bienestar y ya no es necesario para tu supervivencia, pero ahí hay algo en tu cuerpo que sigue creyendo que sí. Ahora, sí, como psicólogas, lo que hacemos es, pues te quito esta puerta, entonces ahí sí que te vas a hundir, porque no has desarrollado otros recursos que te permitan sobrevivir o adaptarte al contexto en el que has vivido y en el que estás, y ese contexto que has vivido también forma parte de ti en el presente, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Que también comentabas de no quitar o no corregir desde esa parte únicamente conductual lo que se está viendo en la superficie del iceberg, sino también
al paso que nos permitimos estar ahí en ese momento, vamos desarrollando otros recursos que te permitan, primero, sanar todo aquello que te hizo desarrollar estas estrategias de supervivencia y Ujú. también ahora desarrollar herramientas que ya no estén quizá tan unidas a la supervivencia, porque ahora no estás en peligro, ¿no? Pero sanar como todo aquello a nivel somático que tu cuerpo te hace pensar que lo estás y también tener herramientas que te permitan regularte cuando a nivel emocional te desregulen cualquier situación que te dispare o que en la actualidad pueda alterarte, ¿no? Tal cual. No lo hubiera podido resumir mejor. Y bueno, y de hecho también pensaba cuando te escuchaba, bueno, es que además en muchas ocasiones cuando estas personas no vienen a nosotras, sea o no su demanda inicial, trabajar esto, que en muchas ocasiones, claro, no lo es, o no se externaliza en las primeras sesiones porque está cargado eso de mucha vergüenza, de mucha culpa. También para esas personas, aunque quizá sí que sepan, ¿no? Bueno, lo sabido y pensado, ¿no? Quizá no hayan conectado con la idea de qué está tratando de tapar lo que ahora mismo están haciendo. Claro, ligarlo con que yo hago esto con la alimentación o con la comida para algo únicamente corporal o físico o de apariencia, es relativamente, y entre muchas comillas, mucho más fácil darse cuenta de esto que conectar con la idea de que lo hago para cubrir lo que no he tenido. Tal cual, Y ahí tal cual. tenemos también que aportar un poco esa visión de esto no solo tiene que ver con esta sociedad que también, ¿no? En esos factores predisponentes está haciendo que te quieras ver delgada o que encajes, ¿no? En unos cánones estéticos, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Y es difícil conectar con esa idea de lo que te ha faltado, o de lo que no has tenido, o de lo que has tenido y no merecías. Pero eso Tal es lo cual. fundamental. Sí, sí, claro, y seguir con mucho cuidado también porque el mecanismo de defensa ahí se activa y hemos de tener cuidado de cuándo lo decimos, de cómo lo decimos y bueno, es ir como poquito a poco psicoeducando y depende de la etapa en la que está. Porque sí, evidentemente ese síntoma apareció por algo y hemos de ir construyendo, pues eso, tanto desde la parte de más de la teoría como desde la parte de recursos somáticos, ayudar a estabilizar, a afrontar y luego pues ir comprendiendo, ¿sí? Porque, como tú dices, y muchas personas vienen a mi consulta sabiendo cómo yo trabajo, porque me siguen o porque han visto mi web, pero luego cuando vienen es como si eso no han leído nada y solo lo que les pasa es algo superficial y es por un problema de falta de voluntad y es porque son personas superficiales que no le entienden por qué y claro, entonces claro, forma parte también de todo ese mecanismo de defensa y también comprender, es como que encontrar ese punto justo entre ayudar a ir abriendo un poco la puerta pero respetar que si ahora mismo están así, oye, pues respetar. Porque ahora quizá pues pensar en que les faltó pues un acompañamiento, una presencia de sus padres o que incluso hubo maltrato o negligencia puede ser demasiado abrumador y puede desestructurar. Ujú, claro, claro. Bueno, también en ese sentido te voy a hacer una pregunta, Sandra, bueno, que también me dirás, bueno, también da para otro máster, ¿no? Y de hecho tampoco tenemos, creo que el tiempo suficiente como para desarrollarlo, pero sí te pregunto, sin saber muy bien, ¿no? Si es posible resumirlo de alguna manera, pero en esto es que, claro, hay muchos momentos en los que vamos a partir desde este respeto, por supuesto, profundo, hacia el momento en el que se encuentra esta persona y hacia también que estas personas puedan entender de una forma compasiva qué es lo que les hace comportarse de esta forma con la comida, pero a la vez esto puede ser que también sea una situación de bastante gravedad a nivel físico, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos este respeto en el momento en el que están, junto con la idea de que lo que están haciendo también está siendo perjudicial o grave para su salud física? Wow, también es la pregunta del millón, pero es teniendo en cuenta sobre todo cada caso y luego ir, es como lo que antes decía, ¿no? Tiras de un hilo, pero luego atender el otro para que no se descompense, ¿sí? Entonces, claro, también yo partiría de la base de si hay gravedad, hay riesgo vital, porque entonces hay que ingresar y estabilizar. Aquí no hay otra. Una vez hay una estabilización física, hemos de ir a la estabilización emocional del sistema nervioso y a ir viendo.
¿no? Ir, a ver, si hay un control alimentario, pero no hay riesgo vital, pues bueno, ir, ir aceptando que eso está ahí y aportando recursos para que cada vez vaya pudiendo soltar ese control alimentario. Pero yo lo que tendría en cuenta es esto, de qué tipo de gravedad estamos hablando, o sea, de qué tipo de riesgo estamos hablando, ¿no? Y realmente que no haya riesgo, ¿sí? Porque una cosa es algo de daño, como puede ser, no sé, tener sobreingestas y que haya molestias gástricas, ¿no? Y quizá un poco de irritación, y para lo que las personas, al menos que yo acompaño, lo ven como un perjuicio, que es que puedan aumentar de peso, que eso quizás sería lo de menos, pero lo que hemos de tener en cuenta sobre todo que esto no comportan riesgos vitales, ¿sí? Entonces yo tendría en cuenta esto, ¿sí? Sobre todo tener muy en cuenta desarrollar esa alianza con la persona, eh, enseñar también formas de afrontar lo que les lleva a tener estas conductas dañinas o autodestructivas y al mismo tiempo validar que mientras tanto está siendo así. También ayudar a lidiar con la culpa, porque la persona mientras sigue manifestando el síntoma se siente muy culpable, muy culpable, y entonces esa culpa también es un detonador de esas conductas. Tanto la culpa como cualquier tipo de disparador, incluso cualquier emoción, porque hay algunas personas que tienen, sobre todo en los trastornos de alimentación lo veo mucho, que tienen fobia a la sensación. ¿Sí? Entonces lo que hacen es que ante cualquier sensación, pues hacen una conducta, ¿no? Una conducta alimentaria, o bien empiezan un control alimentario muy severo para no sentir, o bien sobre ingestas, ¿no? Y entonces es importante poder acompañar primero a entender qué les está pasando y a aprender, sobre todo en esta primera fase, que sería la fase de estabilización, ayudar a aumentar su margen de tolerancia, a regular las emociones, también a poner nombre a esas emociones. Por ejemplo, yo doy un menú de sensaciones y emociones, eso es muy importante para que entiendan, esto que me está pasando no es algo que no sé qué es, algo que me puede matar, que me puede meter en una espiral sin fin. Es la parte de psicoeducación, estabilización fisiológica, muy, muy importante. Y al mismo tiempo, pues ir teniendo en cuenta, pues eso, cómo vamos a nivel de síntomas. Está muy sintomático y, por ejemplo, pues tener en cuenta esto, ¿no? Si es una persona que está una bulimia purgativa, con mucho vómito y hay riesgo cardiovascular, ahí ya no... hay que atender, hay que hospitalizar, hay que estabilizar. Por mucho que sea un síntoma, por mucho que cumpla una función. Sería un poco así. Ujú. Claro, depende. Sí, Claro, eso es lo que te decía, ¿no? A sabiendas de que hay mucho más detrás de esto, ¿no? Pero bueno, y te queda para 800 másteres y 800 podcasts, pero bueno, también gracias, Sandra, por hablar de esta parte y también bueno, por nombrar parte de la realidad, que es que en ocasiones pues no queda otra, ¿no? Que atajar primero por estabilizar a nivel físico, aunque sepamos que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Ya va a haber tiempo cuando esa persona esté estabilizada y cuando esté vital realmente, ¿no? Para trabajarse, que también se requiere de una mínima energía para poder sostener todo lo que ha de sostenerse cuando se trabaja con trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, te preguntaría 800.000 cosas también más, ¿no? Y podríamos hablar mucho más rato, sin duda, de todo esto y todo ello merecería sin duda la pena. Pero hasta aquí te quería agradecer pues todo lo que has ido compartiendo, que sin duda respecto de lo que decías al principio, espero aportar algo de valor. Desde mi punto de vista ha sido muchísimo, así que mil gracias, Sandra, por todo lo que has compartido. pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y ya te digo, me hubiera encantado estar, vamos, 10.000 capítulos más. Hemos aportado lo que hemos pedido. Gracias a ti, Isabel, porque has aportado muchísimo valor y creo que hemos hecho un buen tándem aquí. Y bueno, pues me he sentido muy, muy bien, muy a gusto y nada, encantada. Si queréis para otro día o una segunda parte. Bueno, pues me quedo con esto porque yo también estaría encantada, así que me lo apunto. Y Sí, lo dicho, gracias a ti y a todas las personas también o todas las compañeras también de profesión, ¿no? Que nos han ido escuchando y que también han dedicado parte de su tiempo y de energía a aprender, a interiorizar cosas que seguro van a servir para que puedan ayudar y acompañar
a muchas personas y eso es maravilloso. A todas las personas que también nos acompañan en estos episodios para ir, bueno, ya no solo formándose, sino también creando tribu como psicólogas, que es lo que siempre digo que es un poco la finalidad también de este podcast y de este proyecto más en general que tiene que ver con la formación a profesionales. De hecho, hay una cosa que quería comentar antes de cortar, ¿no? Y es que dentro de la formación a profesionales en la que estamos trabajando este último año, ahora, de hecho, creo que lo podéis ya ver en la web de Somos Estupendas, en la parte de formación a psicólogas. Hemos abierto sesiones clínicas, supervisiones, así que os invito a entrar también ahí para que podáis tener la oportunidad de supervisar, de hacer sesiones clínicas, bueno, un poco todo lo que podáis ir viendo ahí, que también iremos colgando más cosas, pero hasta ahora vais teniendo ahí más recursos a los que os invito, ¿no?, a participar. Y por supuesto, todas las sugerencias que tengáis de cara a este podcast, de cara a lo que necesitéis, también decidnos que esto lo construimos entre todas. Y por lo demás, bueno, nos vemos dentro de 2 martes, dentro de 2 semanas, con el siguiente episodio. Así que, bueno, mil gracias de nuevo a ti, Sandra. Que tengas un muy buen día, te mando un abrazo muy grande y gracias también por tu labor. Igualmente, y muchas gracias también, como tú decías, a todas las personas y compañeras que nos han escuchado, que yo les animaría a que sigan, que confíen y que transiten la frustración y desesperación que a veces puede dar estos casos, que confíen en ellas y que en ellas y en su acogimiento, en la relación que puedan ofrecer a la persona, y es donde estará la magia de la curación, que confíen en ellas, en su persona, en su ser, en su buen ser y en su buen hacer. Totalmente, pues nos quedamos con esto. Mil gracias a ti y a Gracias. todas las personas que nos escuchan. Un abrazo muy grande. Chao.